Yo creo que una persona que lucha por sus sueños, cree que nada es imposible en la vida, porque eso me han enseñado mi familia, y también una persona que es humilde y abierto a todo y nunca se cree superior a nadie. Atrás del local de mi abuelita había un terreno botado, entonces ahí mi primo Lucho, que es mayor, iba con las bicis y hacía saltos de bicis, y él nos decía y nos encamaba: dale, dale, brinca, y uno así guaguito, pues. Y ahí con las bicis, también hacíamos pistas de motos, para las motoescala, y mi abuelito decía que tenía el pie plano, por eso me caigo. Y dice: cómprele una moto, ahí se va a tranquilizar. Y dice que dicho y hecho, que ahí ya me tranquilicé. Entonces ahí ya salió. ¿Desde qué edad las motos? Desde los 3 años y medio. Mi papá me dijo que había una competencia en Yunguilla y solo habían 2 pilotos. Y el organizador le había dicho: Ítalo, inscríbele a tu hijo, dice, igual hace podium. Y entonces ahí ya fuimos. ¿Y ustedes llevaron la moto por si acaso? Claro, o sea, solo fuimos para la exhibición ya. Y mi mamá ni fue a esa competencia, porque solo pensaba que iba a ver nada más. Mis padres me han inculcado que tengo que sacar buenas notas y para ser bueno en la... Claro, ser bueno en la escuela y en las motos. ¿Y la primera vez que manejó moto y que tiene memoria, cómo fue? Ya tenía un nivel así alto, competía con otros pilotos de otras provincias también que eran muy buenos. Siempre ha habido, tengo rivales en la ciudad de Cuenca que nos hemos criado desde pequeños y hasta ahora seguimos siendo rivales, o sea, en pista. ¿La primera vez que ganó un campeonato, cuándo fue? En las 50B. 2012. Sí, en el 2012, quedé campeón nacional. ¿Cuántos años tenía? 2012, 6, 7. ¿Y quiénes eran sus primeros entrenadores? Mi papá siempre fue mi entrenador. Mi papá, él es el que me hizo bueno. Incluso cuando no ha habido apoyo, siempre me he sentido orgulloso de ser azogueño y de la provincia del Cañar. Pero sí le han dicho los de la Azogue: oye, compite por nosotros. Sí, pero no, yo quiero mucho a la ciudad, me siento orgulloso de mis raíces y también mi familia es de aquí, entonces siempre va a ser un orgullo para mí representar a Azogues. Una tipo cábala, mi papá me lleva la moto a la grilla y mientras los otros pilotos están ahí, yo estoy en mi carpa y con audífonos. Y ahí yo soy una persona bien acercada a Dios, entonces abro la Biblia y el primer párrafo que me salga, leo, estoy leyendo y digo gracias y empiezo a rezar. Alguna vez sí hubo ese pensamiento de dejar las motos, pero fue más por temas de lesiones y que no tenía un buen año. Pero luego de eso, o sea, uno dice que ya me retiro, pero no, ya al día siguiente, ya de nuevo, sí. Ve a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del deportista Ítalo Medina, destacado motocrossista de la provincia del Cañar, que ha dejado en alto a Azogues, a la provincia y al país en algunos torneos que ha disputado. Vamos a conocer un poco más sobre él, sobre esta joven promesa que viene precisamente de una familia que se ha dedicado al deporte tuerca, al deporte de las motos, como fue su abuelito, que también tuvimos la oportunidad de tenerle aquí. Bien, Ítalo, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera iniciar consultándole quién es, cómo se define Ítalo Medina. Bueno, muchas gracias por la apertura. La verdad que quedo muy agradecido con Ecos del Cañar, ya que se han fijado en mí para este programa.
¿Cómo me defino? Yo creo que una persona que lucha por sus sueños, cree que nada es imposible en la vida, porque eso me han enseñado mi familia, y también una persona que es humilde y abierto a todo, y nunca se cree superior a nadie, y humildad, sí. Azogueño, Sí, 100% azogueño. 100% soy. ¿Dónde nació? Ahí en el hospital de ¿En qué sector? ¿En qué sector se desarrolló? Azogues mismo aquí, en el centro. En el centro. Sí, en la casa de mi abuelita también, y en el almacén que es en el centro. Ahí mi infancia fue ahí con mis primos, Lucho Rodas, Paulo Medina. Entonces me crié y tuve ahí mi infancia. ¿Qué hacía desde niño? ¿A qué jugaban? Bueno, desde muy niños, atrás del local de mi abuelita había un terreno botado. Entonces ahí mi primo Lucho, que es mayor, iba con las bicis y hacía saltos de bicis. Y él nos decía y nos encamaba: dale, dale, brinca. Y uno así guaguito, pues. Y ahí con las bicis también hacíamos pistas de motos, para las motoescala. Igual nos subíamos al árbol, había un árbol de capulí, y ahí hacíamos de todo. Y toda la tarde se iba ahí en esos momentos. Sin muchas redes sociales, sin mucho teléfono. Sí, sin nada de eso. La verdad que mi infancia fue así. Y también cuando... ¿Pero por qué? Porque realmente sus papás le dijeron o le inculcaron eso de dejar de lado teléfono, PlayStation, ese tiempo que siempre los papás nos decían, no, cuidado con estar jugando o viendo la tele. No, no, nada que ver, sino que ya era el gusto de estar con los primos, y también nos pasábamos muy chévere, siempre había alguna anécdota en esos días. Y también cuando salíamos a las carreras, hacíamos también un grupo de amigos que íbamos, con mi primo Paulo, tenemos 3 años de diferencia, entonces toda la niñez fue con él, entonces es como un hermano para mí. Entonces no, nunca hubo un momento aburrido en mi infancia. ¿Sabías usted o no? Sí, más o menos, no, ahí. ¿Qué travesuras hacía? ¿Qué travesuras? O sea, más que nada, bueno, dicen mis padres que cuando era bien pequeñito siempre me caía. Y mi abuelito decía que tenía el pie plano, por eso me caigo. Y dice: cómprele una moto, ahí se va a tranquilizar. Y dice que dicho y hecho, ya, ya me tranquilicé. Entonces ahí ya salió. ¿Desde qué edad las motos? Desde los 3 años y medio. Pero por gusto de su papá y de su abuelo. Sí, o sea, ya como viene de generaciones este gusto. Fue mi abuelo, mi tío, mi pa, mi otro primo, mi primo Paulo, y de ahí vine yo. Y entonces, o sea, nunca me acordé mi primera vez montando moto, pero de ahí ya solo me acuerdo que ya estaba ya en la pista ya. Y como que seguía ese gusto. O sea, nunca me disgustó las motos. No es obligación ni nada. Entonces, mi pa me dijo que había una competencia en Yunguilla y solo habían 2 pilotos. Y el organizador le había dicho: Ítalo, inscríbele a tu hijo, dice, igual hace podium. Y entonces, ahí ya fuimos. ¿Y ustedes llevaron la moto por si acaso? Claro, o sea, solo fuimos para exhibición ya. Y mi mamá ni fue a esa competencia, porque solo pensaba que iba a ver nada más. Y a darse Y una total, vuelta en la pista, claro, ¿no? para total, conocer. llegando ahí con un trofeo del 3er lugar, porque solo habían 3. Sí. Sí, ahí mi mamá, no sé qué le diría a mi pa, pero... Pero esto viene de parte paterna, ¿no? Sí. Y de parte de su mamá no le decía: oye, mi hijo, cuidado, las motos son peligrosas, porque siempre es ese temor de las mamás. Y algunas mamás incluso suelen decir: bueno, como que te compres una moto, ya cómprate un ataúd. Sí, sí. No, bueno, mi mamá sí me ha ayudado mucho, me ha entendido bastante, nunca ha puesto un pero, siempre ha sido así, acolita. Entonces sí le gustas, y así hizo al dolor también. Entonces las competencias que hay cerca, siempre va, está presente, igual las que son lejos, siempre está pendiente ahí viéndolos en vivo y todo eso. Entonces, y de ahí mis abuelos por parte de mi mamá, o sea, dice que es peligroso, así, pero no, nunca han dicho no. Pero al corres. final terminan Sí, apoyando. sí, sí me apoyan. Bien, y la escuela, ¿cómo iba combinando la escuela con las motos?
¿En Bueno, qué escuela estuvo? estuve en el Católico, sí, en el Católico, y de ahí pasé el colegio en la Providencia, y actualmente estoy en la universidad. ¿Cómo iba combinando la escuela con las motos? ¿Siempre fueron las motos o había de pronto la pelota, el fútbol, el básquet, no sé, algún otro Bueno, deporte? toda mi niñez fue el motocross, y de ahí mi papá tuvo que irse a Estados Unidos, entonces ahí ya como que no tenía el mismo tiempo para ir a entrenar porque él me iba con él. Y ahí me inscribí en el fútbol, estuve unos 3 años, pero solo era así para más, Para pasar matar las el tardes tiempo. ya. Ajá, y sacar físico. Y entonces luego ya vino y de nuevo me preparé en las motos. Pero no, nunca me he dedicado a otro deporte así al 100 como las motos. ¿No le llamaban la atención? El fútbol sí, sí me gusta. Ese deporte sí, sí me gusta. Igual incluso me gusta ver los partidos. Últimamente nos hemos hecho fans del Cuenca Juniors con mi pa. Hemos sabido ir a ver los partidos, igual con mi ñaño. Y sí, sí, sí me gusta el fútbol. Bien, y en escuela, el estudio dedicado también 100% o había ahí alguna que otra No, materia sí, mi ma, eso sí, mis padres me han inculcado que tengo que sacar buenas notas y para ser bueno seguir en yendo a la, entrenar? claro, ser bueno en la escuela y en las motos. Entonces no, o sea, claro que daba pereza después de entrenar, pero ya tocaba, ya, sí, sí. ¿Quiénes eran sus compañeros de la escuela? Mis compañeros de la escuela que me acuerdo, bueno, en el jardín sí me acuerdo, fue el Calo Cabrera, también fue el Fabián Romero, y de ahí también toda mi niñez con mi mejor amigo pasé, que se llama Bicho Matute, pero él estaba en otra escuela, y entonces ya coincidimos en el colegio, y de ahí, o sea, como siempre vamos a las competencias, porque él también compite, ahí hemos estado, o sea, en un grupo de amigos y familia. Bien, en el colegio, ¿a quiénes recuerda? De colegio también el Bicho Matute, el Calo Cabrera, el Joshu Tello, el Ismael Vélez, Fabián Romero, algunos más, sí, sí tenías bastante. Pero ellos eran la jorguita de panas. Sí, sí, de ahí también en otro colegio que estaban, también otros amigos, los gemelos amorosos, ellos... ¿Tenías hasta ahora jorga? sí, sí, o sea, ahora me llevo más con ellos, con los gemelos. Bien, y siempre era el estudio y el deporte, combinando así las dos, o salía con los panas también a dar una vuelta. Bueno, eso sí, nunca me he prohibido nada, pero, o sea, ya a veces cuando ya era esa época de ir a fiestas y todo eso, o sea, sí, sí me voy y todo, pero no es que ajá, me exceda o que diga yo, o sea, tenga esas ganas de salir bastante. Entonces, yo siempre he querido no ser uno más del montón, sino como que yo sobresalir y sé que eso al fin de cabo es solo ese momento que da el gusto y todo Pero los eso. panas no dicen, oye, no seas aburrido, Bueno, sí, va. sí decían, toma uno, que ni sé qué, pero no, igual hasta ahora sí, pero digo, no, porque no me gusta y estoy dedicado a las motos y sé que puedo seguirme superando. Y, y si bien es cierto, este es el deporte que usted indica de las motos, ¿cómo se daban los entrenamientos desde niño? ¿En dónde entrenaban? Porque aquí no hemos visto un espacio Sí. para que se desarrolle este deporte. Bueno, cuando fueron las categorías pequeñas, sí había todavía la pista de San Marcos. Entonces ahí incluso hubo un nacional, hubo una clasificatoria para un latinoamericano. Entonces existía el apoyo. Y bueno, también teníamos grandes pilotos ahí en esa época y de la ciudad de Azogues. Pero luego ya la empresa, no sé, ya no hubo más competencias ahí y ya no daban mantenimiento a la pista ni nada. Entonces, siempre, toda mi vida he entrenado en Cuenca, en la pista Honda o si no en la pista de Ayancay. Y en esas dos pistas como que siempre he entrenado ahí. Bien, y de estas primeras veces en motos, en la moto, en la pequeña, ¿cuántas caídas? Muchas. Sí, algunas.
¿Quién le enseñó a manejar? ¿Su papá? Sí, mi papá. Mi papá me enseñó y... O sea, supongo que también mi tío y mi abuelo, así, pero no me acuerdo mucho. Y la primera vez que manejó en moto y que tiene memoria, ¿cómo fue? Ya tenía un nivel así alto. Competía con otros pilotos de otras provincias también que eran muy buenos. Siempre ha habido... tengo rivales de la ciudad de Cuenca que nos hemos criado desde pequeños y hasta ahora seguimos siendo rivales, o sea, en pista. Desde muy niño dedicado a las motos y actualmente, ¿qué está estudiando? ¿Automotriz Actualmente o ingeniero no? automotriz, sí, en la Politécnica. Y es también, como contaba su abuelo, de dedicarse a armar y desarmar, hacer algunas travesuras a las motos, no sé, a los carros. Por él es que empecé a estudiar ingeniero automotriz porque siempre abajo de mi casa él tenía el taller de motos. Entonces en las vacaciones era suco, baja y bajaba a ayudar. Y ahí, o sea, le ayudaba en las motos, él me enseñaba y, o sea, de la paciencia que no tenía, me tenía paciencia a mí. Entonces de ahí me explicaba que esto y entonces ya ahí era yo como el ayudante ya. Y todas las vacaciones o ya cuando estaba en el colegio en la tarde, también le ayudaba. Entonces, sí, siempre me ha gustado eso de los motores y todo eso, pero más en motos. Y por él también, o sea, como quise estudiar eso. ¿Conserva todavía la primera moto que manejó? No, era una Polini, sí, una Polini, pero era bien grande para mí. Entonces no daba al piso y ahí me caía. ¿Pero por qué no la conserva? ¿Por qué? Creo que nos robaron esa, no me acuerdo. Pero le vendieron para renovar otra moto de mejor, mejor año. Bien, y la primera competencia a la que va, aparte de esta que nos contó de que fue realmente por casualidad que compitió Sí. en Yunguilla, ¿cuál es la primera competencia a la que sale? Creería que Cuenca, el provincial de Cuenca, siempre hemos estado ahí. Porque yo me de acordar tipo desde los 5 años, así. Porque ahí en los 4 años no me acuerdo mucho. Pero de ahí ya luego salía nacionales, provinciales, latinoamericanos. De ahí mi primer latinoamericano, sí me acuerdo que fue en México, en Playa del Carmen. Entonces fue una sensación muy chévere porque vi a diferentes pilotos de diferentes países y esa época hubo un diluvio allá. Entonces la pista se había inundado y el día de la competencia estaba tercero y porque estaba bastantes charcos empezó a entrar agua a la moto, entonces empezó a fallar. Y de ahí, o sea, fue una sensación medio que de disgusto, pero me gustó bastante la experiencia porque fue mi tío, mi primo también a competir, mi papá y mi abuelo. Entonces fuimos en familia a otro país a competir y fue algo muy chévere. La primera vez que ganó un campeonato, ¿cuándo fue? En las 50B, sí, en el 2012, quedé campeón nacional. ¿Cuántos años tenía? 2012, 6, 7, sí. ¿Y contra quién compitió? Competía contra Brian Ojeda, de que me acuerdo. Y de ahí... De todo el país. Sí, diferentes pilotos de todo el país. ¿Y usted representaba a la provincia del Cañar? A la pese provincia del estar Cañar. entrenando Sí. en Cuenca. Sí, siempre he representado. Incluso cuando no ha habido apoyo, siempre me he sentido orgulloso de ser azogueño y de la provincia del Cañar. Pero sí le han dicho los de la SOAY, oye, compite por nosotros. Sí, pero no, yo quiero mucho a la ciudad, me siento orgulloso de mis raíces y también mi familia es de aquí, entonces siempre va a ser un orgullo para mí representar a Azogues. Y en las tardes, cuando tenía tiempo, no iba a entrenar y todo, sí salía a vacilar la moto también. No mucho porque No. se dañaba las llantas o si no en el asfalto se comían los pupos de las llantas, entonces no. Y tampoco he sido mucho de presumir así ni nada. Me gusta mantener un perfil bajo y... O sea, ya cuando salgo así en diferentes
videos y todo eso, o si no, algunas publicaciones, sí, siempre he estado activo en redes sociales. O sea, ya para fotos o Sí, videos, sí, sí. para promoción más que Ajá, nada, claro, no, eso no sí. para presumir. Sí, sí. Pero sus panas también han dicho, oye, enséñame a manejar, ¿cómo es eso? Sí, algunos amigos sí. Me acuerdo que al gemelo sí le enseñé hace unos 2 años, pero no pudo. Ahí Y en la pista, pero. o sea, un plano así nomás, pero no pudo mucho. Y ahí ya mejor le dejó. Sí. Y de ahí en adelante, cuando gana su primer torneo, usted dice, esto es lo mío y me voy de largo. Sí, es que también hubo el apoyo de mi familia y siempre, cada nacional, desde que tendría 6 años, he venido compitiendo todos los años hasta ahora. Entonces siempre ha habido provinciales, nacionales y igual los entrenamientos latinoamericanos. Entonces siempre me he estado preparando para competencias. Entonces alguna vez sí hubo ese pensamiento de dejar las motos, pero fue más por temas de lesiones y que no tenía un buen año. Pero luego de eso, o sea, uno dice que ya me retiro, Ya pero hasta no, aquí ya al nomás. día siguiente, ya, de nuevo, sí. Y de ahí en adelante, ¿cómo iba combinando los entrenamientos? ¿Qué días entrenaba? ¿Cuánto tiempo? Porque de ahí venir a hacer los deberes, lo que decía, a veces daba Sí. hasta pereza. Bueno, siempre he entrenado todas las tardes, entonces ya venía a hacer los deberes de la noche, ya amaneciéndome estudiando, así, y, o sea, lo que ponía primero era la moto, porque en la noche no podía entrenar la moto, y ya tocaba amanecerse a veces. ¿A qué hora salía de los entrenamientos o a qué hora ingresaba? Bueno, la mayoría de veces entre semana es de 2 a 6 más o menos, entonces llego acá a 6:30, 7, y de ahí ya empiezo a hacer mis actividades. ¿Y quiénes eran sus primeros entrenadores? Mi papá siempre fue mi entrenador. Mi papá, él es el que me hizo bueno. Él siempre se iba en las tardes y le entrenaba directamente Sí, a él. siempre me decía, ya haz esto de aquí, anda, bríncate este salto. Y ya si es que no le hacía caso, era la puteada también. Claro, y ahí, igual alguna competencia malo, que me iba mal o que hacía malas cosas, porque él ya conocía, o sea, mi nivel de entrenamiento y no hacía eso en la competencia. Ya era puteada de mi abuelo y de mi papá, era doble. Sí. Pero su abuelo también se iba a entrenarlo, ¿no? ¿O solo su papá? No, mi abuelo más en las competencias, pero eso sí, siempre todas las competencias. Nacionales, latinoamericanos y provinciales. ¿Cuál es Al mundial. la primera carrera que gana ya de élite? De élite, bueno, el motocross se divide por categorías. Ujú. Entonces, desde las 50 hasta el 85 sería como que de niños más o menos. Y de ahí, y hay la 250 y la 450. Y la 250 existe la categoría B como semiprofesional y la categoría A que ya es los full ya. La profesional. Ajá, igual de la 450 la A y la B. Entonces ya los pilotos que somos de la A somos profesionales, ya son de élite en el Ecuador, los mejores. Y de ahí me acuerdo que ¿A qué edad ingresó a esa categoría? ingresé a los 15 años, bien pequeño para estar ya en ¿Pilotos nivel de qué élite. edad había ahí? Ahí no, ahí había incluso de edad de 30 años, porque no había aún el límite, ahora Ya. ir hasta los 23 en mi categoría. Entonces competía contra pilotos que eran papás, así ya tenían más experiencia, y yo todavía era un... Niño, Sí, adolescente. Sí, tenía 15, entonces no era muy maduro ahí, pero ahora ya he ganado experiencia. Pero ¿alguna vez ganó esa categoría? Sí, actualmente soy bicampeón del provincial de la SUAY. Soy campeón de la categoría MX2 en el Latinoamericano de Naciones. También he ganado algunos nacionales y el año anterior quedé campeón en la categoría de chinas, que es una nueva categoría que soy representado por la marca MTI que ellos me auspician. Entonces sí, ahora ya soy uno de los mejores del país.
Y eso le ha llevado también a representar al Ecuador, no solo a la provincia del Cañar. Sí, actualmente he competido en 3 mundiales en Argentina, siendo mi mejor posición el puesto 23, pero ya... ¿Entre cuántos pilotos? Entre 40 pilotos, pero ellos ya se dedican profesionalmente a eso. Es como si es que el Azogues fuese contra el Real Madrid, algo así. Entonces ya hay mucha diferencia de preparación, del El tipo tema de económico moto. también. Claro, ellos ya llevan 4 ingenieros para un solo piloto, 4 mecánicos para eso, preparador físico, tienen 2 motos, tienen miles de repuestos y hay bastante diferencia entre la moto de ellos y la de un amateur como yo ahí. ¿Qué conlleva el entrenamiento del motocross? ¿Qué es lo que ha ido aprendiendo durante estos años? ¿Qué no más se debe hacer para poder desenvolverse en la pista? Yo creo que la constancia y las ganas de superarse, porque cuando uno deja de entrenar unas 2 semanas así, y ya no vuelve al mismo nivel. Entonces sí es medio que complicado porque el resto de pilotos que sí estuvo entrenando esas 2 semanas siguen en el mismo nivel y alcanzarles a ellos sí se hace complicado. Yo creo que la constancia y disciplina. Pero, por ejemplo, ¿qué actividades, si es que comparamos con el fútbol, que usted también entrena Ya. fútbol, decían los lunes hacemos físico, Ya. los martes definición, el jueves jugamos fútbol? ¿Cómo son los entrenamientos de motocross para quienes no saben? Bueno, yo de lunes a viernes me voy al gimnasio. Eso sí, hago rutinas no tan pesadas, pero algo así, rutina normal de gimnasio. Salgo a correr, a trotar, también me voy a la moto. Eso sí es bien importante porque los entrenamientos de moto se dividen por 3 hits de 20 minutos. Entonces ahí también depende de cómo esté el circuito, si es que está mojado, seco, y a uno va viendo en qué tramo está medio que mal. A veces practico solo ese tramo todo el día, o a veces hago días de técnica, porque en el Pero motocross... ya solo. Sí, solo. Y ahí me doy cuenta y digo, no, aquí me falta, esto de aquí puede ser mejor. Entonces me voy aquí como que fijando y también viendo a otros pilotos en que me están sacando diferencias, si es que yo estoy más rápido, o si no, ya mi papá me dice, ve, aquí te falta, yo creo que puedes acelerar más, y entonces vamos probando algunas cosas ahí. Bien, ¿cuál es la mejor carrera que ha tenido? ¿Cuál dice usted, esta fue mi mejor competencia y realmente me fue espectacular? Estoy entre 2, la que fue el año anterior, que quedé campeón en el Latinoamericano de Naciones, y la que fui al Mundial en el 2024. Esa de ahí porque en el primer hit largué bien, estaba en el puesto 15 entre todos del mundo, y también se dividía en esa misma competencia, se jugaba el latinoamericano. Entonces el mejor ubicado del mundial era campeón latinoamericano y yo estaba primero, y entonces tuve una caída muy fuerte y no pude terminar la primera carrera. Entonces me llevaron a un hospital que había ahí en la misma pista, y me decían que no podía correr la siguiente carrera porque dice, no puedes tomarte pastillas porque era el doping. Dice, si es que te tomas una pastilla ya no compites. Y entonces mi papá me dijo que compites, sí puedes, métele ganas. Y yo dije, No estaba Sí. seguro. Y luego mi mamá me llamó y dice, ella nunca me ha dicho eso. Dice, tanto que has luchado, dice, anda, dice, ya carajo, me corres bien, y dice, anda duro. Y digo, sí, tienes razón, digo, no, tanto que he luchado por este sueño y me he preparado bastante. Y entonces me fui con dolor, con bastante dolor de espalda, pero ya en la grilla, ni bien cayó, le metí, como dice mi abuelo, garra y corazón. Entonces ahí, y también estaba mi abuelo y mi hermano, entonces me sirvió como de inspiración. En mi mente siempre estuvo mi familia, entonces digo, les voy a hacer quedar bien. Y de ahí quedé en puesto 23 y quedé segundo del latinoamericano. Y entonces esa fue mi mejor competencia para mí. ¿Cuál es la competencia que más recuerda? Esa,
porque fue el primer mundial que me acompañó mi abuelo y el último. Entonces fue un viaje muy chévere, porque yo creo que ahí se sintió bien orgulloso mi abuelo de verme ahí entre los mejores. ¿Y cuál es la peor carrera que tengo? ¿Cuál es la que usted dice, chuta? O la que tenía esos pensamientos de decir, ya no van más las motos. Ahora últimamente, hace un año, tuve una caída bien fea, ya que en mitad del aire se me clavó la moto y me solté, y de ahí me fui dando así volteretas, y más fue la impresión porque en el aire ya no podía hacer nada y me boté de la moto. Hubo aquí algunos cortes acá, y fue así como que la impresión fea, porque dije, no, ya me voy a morir, digo, y pensaba que sí. Y digo, no, yo creo que aquí nomás, digo, porque ya justo había pasado de que falleció mi abuelo y también algunas lesiones, y digo, no, ya, yo creo que ya estoy en mala racha, digo, ya no. Pero luego mis padres decían, ya, bueno, pero ellos sabían que iba a regresar. Entonces ya al día siguiente seguía diciendo no, pero luego ya al siguiente ya dije que A sí. los 2 días dije, Sí. ya me voy de nuevo. Y luego de esta experiencia que nos cuenta, ¿qué es lo que se le viene a la mente al piloto? ¿Qué es lo que piensa el piloto cuando desarrolla una carrera? Esta experiencia que nos cuenta en el extranjero, pero constantemente, ¿qué hay en la cabeza de Ítalo, por ejemplo? Hay mucha concentración, ya que tenemos unos reflejos en milisegundos, ya que si algún piloto se cae adelante nuestro, hay que el instinto de esquivar. Entonces eso de ahí, como que estar bien concentrado y saber lo que se hace. ¿Qué piensa en ese momento? O sea, ¿qué hay al momento que baja la grilla? De ir a ganar, ese pensamiento de que soy capaz de hacer las cosas y que también he luchado por eso. Entonces siempre hay como que esa rivalidad, y así digo, no puede ganarme él, entonces voy así más rápido. Y también trato de manejar mis emociones, porque a veces viene algún piloto atrás mío y hay mucha presión, entonces trato de respirar más. También de no alocarme, porque a veces pasa de que la presión juega algunos malos momentos. Entonces siempre trato ¿Se prepara psicológicamente también para las carreras? Bueno, así de psicólogo no, sino que lo que siempre hago es como que una tipo cábala. Mi papá me lleva la moto a la grilla, y mientras los otros pilotos están ahí, yo estoy en mi carpa y con audífonos. Y ahí yo soy una persona bien acercada a Dios, entonces abro la Biblia y el primer párrafo que me salga, leo, estoy leyendo y digo gracias y empiezo a rezar. Y de ahí, ya cuando faltan unas 2 vueltas para que me toque, de ahí abajo con los audífonos y ya me subo a la moto. Entonces ya no hay mucho de eso de los pensamientos de que si me voy a caer ni nada. Entonces ya solo llego y es directo a competir. Entonces eso me ha funcionado bastante. Bien, ¿cuál es la peor caída que ha tenido? La peor caída, una vez me di contra un tractor, porque en un entrenamiento era las casi 6 de la tarde. No había mucha luz. Claro, y ya cierran la pista, pero yo seguía en la pista y aún no me habían sacado bandera. Entonces el tractor ya había ingresado y era un salto en bajada. Entonces yo en el aire veo un tractor ahí en mi frente y era con la aradora. Y también se me surgió de que me iba a morir porque ya me vi así sin cuello o algo. Y total, solo se quedó la moto estampada, le dobló las orugas de la aradora y yo salí volando ahí. Pero caí en el lodo y no me pasó nada. ¿Y cuál es la peor lesión que ha tenido? Me he roto la muñeca, 2 veces la clavícula y también algunas lesiones musculares que, o sea, no se han podido curar, pero ya con el tiempo se curan. Entonces esas lesiones musculares del antebrazo, me acuerdo que hasta lloraba las noches, porque solo era así como un golpe, pero estaba roto el músculo ya.
Y igual en el frío me dolía bastante y hasta que me pase eso, si fue así un mes siquiera. Y cuando pasa esto de las lesiones, la clavícula, por ejemplo, su mamá o sus abuelos maternos le dicen, ya ves, yo sí te dije, no te dediques a esto, es peligroso, te va a pasar algo. Bueno, no, mi mamá no, la verdad que ya se hizo al dolor ella y siempre me ha apoyado bastante, ha estado ahí, dice, incluso me dice que me prepare más, que entrene más, que sí puedo y entonces ella ya es parte del team. ¿Cuánto representa, hablemos económicamente, la carrera de alguien dedicado al motocross? Bueno, Por ejemplo, el costo de las motos, del mantenimiento, los entrenamientos, etcétera. claro, al principio cuando empecé en la élite, sí era más complicado, ya que no tenía muchos patrocinadores y era más, mis patrocinadores siempre han sido mis papás, ellos y mi familia. Entonces sí hacen un gran gasto en adquirir motos, también los entrenamientos, o a veces yo ahorro de los friambres de la U para irme a entrenar. Y digo, no, mejor me cojo esto de aquí para ir a entrenar porque a veces no hay la capacidad de ir a entrenar todos los días. Y ahora, gracias a Dios, ya tengo más auspiciantes, marcas de Quito, de Cuenca, que me apoyan. Y también aquí mi mecánico que es ahora es Rafael Palacios, también me ha dado una gran mano aquí. Y también siguen siendo mis auspiciantes mis papás. Entonces, una moto, por ejemplo, ¿qué precio tiene para competir en la élite? depende de la marca, pero más o menos van desde los 12,000 así. Con descuento. Sí. Y de ahí, cuando empezó de niño, estas caídas también no han sido graves, o sea, han sido leves nada más. Bueno, ¿Las caídas más graves llegaron después o desde niño empezó? no, desde niño me rompí la clavícula. Esa fue así la más grave en niño. Y también la muñeca. Luego ya hubo, con el tiempo ya cuando adquirí más velocidad, fui más rápido, ya las caídas eran peores así. Pero gracias a Dios hasta ahora no hay así una muy grave. ¿Qué pasa en su cabeza uno o dos días antes de una competencia o la noche anterior a la competencia? ¿Cómo se prepara esos días? Hay nervios, o sea, ya uno cuando va a dormir no puede dormir porque ya está pensando en la carrera y dice qué pasará, se imagina el escenario, pero de ahí, o sea, hay muchos nervios, igual antes cuando estoy en la grilla, hay ese sentimiento en el estómago, como que cosquillas así, y ahí me imagino que estoy ganando, eso sí, me visualizo eso y... Siempre tiene esa proyección. Sí, siempre la proyección de ganar. Porque si es que siento que no puedo, nadie más va a creer. Entonces siempre confío en mí. Igual mi familia siempre está ahí, mi padre dice que sí puedo, entonces eso se me ayuda bastante. ¿Dietas para el tema del peso o solamente es gimnasio? ¿Cómo es esa preparación previa a competencias? Bueno, yo sí como así lo normal ya. A veces sí me doy gustos, pero no es que me exceda. Sí me trato de cuidar, así tomo bastante agua también. O sea, almuerzo lo mismo que mis papás. Y eso sí, lo que a mí me ha servido es el ejercicio. Eso de ahí sí. Porque de ahí no creo mucho. Bueno, sí me ha ayudado mucho. También cuando hice dieta fue con mi nutricionista Oscar Rodas. Entonces para irme al mundial. Pero ahora últimamente he estado comiendo normal, un poco de todo. Y más así, proteínas y así. ¿Cuáles son las mejores pistas en las que ha competido? La de Argentina, que es catalogada, bueno, era catalogada como la mejor del mundo, esa de ahí, y también una pista que tenemos en la Troncal, que es la mejor del Ecuador. Esas dos me gustan bastante. ¿Por qué? Por el tipo de terreno, que no es tan duro, también el trazado, y son divertidas. ¿Quiénes son sus pilotos referentes del país, del mundo, no sé? Bueno, del país ya no hay, o sea, porque ya estoy ya en el nivel élite. En el mundo... ¿Quiénes le inspiraban antes? Antes sí, claro que había. Ahora que compito con él,
Coyote Cordobés, que es una gran persona, un gran piloto que ha salido a diferentes partes del mundo. También me acuerdo de Pablo Vivanco aquí, Justi Romero, Andrés Bendenaula. Entonces yo me crié viendo las competencias de ellos aquí en Ecuador. Y también de pilotos como Ryan Biopoto, James Stewart. Y ahora últimamente siempre nos reunimos los sábados con mi tío, mi primo, mi papá, mi hermano, mi otro primo, para ver las competencias de Supercross que hay en Estados Unidos. Son en estadios, se llena completamente y en el centro es una pista de motos. Entonces ahora son los élites, Eli Tomac, Ken Roxen, Jorge Prado, que tuve la oportunidad de conocerle, igual de algunos pilotos élites que competí en Argentina con ellos. ¿Y cómo se siente lo que usted indica? Me crié viéndoles, pero ahora ya comparto el team con ellos. Sí, bueno, se siente una alegría ya que me he superado y he llegado al nivel top, ya que yo solo les veía a veces así, digo, ¿cuándo seré así? Me imaginaba, digo, seré referente para los niños, y ahora ya, o sea, hay así fans niñitos que también han de llegar a competir conmigo, supongo. Entonces siempre trato de ser humilde, porque yo también fui uno de ellos, de enseñarles y también de darles buenos valores de las motos, y también que no es fácil, siempre va a ser complicado, va a haber lesiones, y que siempre es de disciplina y constancia. Bien, con respecto a la modalidad en la que usted participa, ¿no ha pensado de pronto proyectarse a otro tipo de competencias, no sé, o siempre es el motocross así como usted lo practica? Bueno, últimamente nos han estado invitando a que compita al Hard Scramble, que es como enduro, pero así que me digan, sí, que me llame la atención, no mucho. Pero bueno, en un futuro ya, cuando sean más 40, sí, ya puede que sí. O si no, sí me gustaría salir así a tipos rallies, así. Eso le llama la atención. Sí, en un futuro, eso sí. ¿Cuáles son las metas precisamente que tiene en el deporte usted, ya proyectándose este año y los siguientes? Este año, por ejemplo, ¿cuáles son los retos Este año, que usted tiene? si es que Dios permite, estaré en Costa Rica, un latinoamericano. Espero ser campeón latinoamericano ahí. También puede que vaya a Brasil, que ahí es el mejor campeonato de Latinoamérica. También hacer una buena competencia ahí, que alguna marca se fije en mí y ir a competir en Brasil todo el año. Y hay un latinoamericano de naciones que fue el anterior año aquí en Cuenca y va a ser nuevamente. Entonces, ¿En Cuenca? es en equipos y también es individual. Entonces espero ser campeón por equipos y individual también. ¿Y a futuro, qué es lo que aspira usted? A futuro quisiera ser uno de los mejores en la historia del Ecuador, eso. ¿Cree que está en buen camino? ¿Cree que falta algo? ¿Qué es lo que está pasando? Y no, yo creo que estoy en buen camino, ya que para el motocross estoy joven todavía. Recién cumplí 20 años y ya estoy en el nivel top. Ahora solo falta que entrenar un poco más de constancia, seguir mejorando día a día y salir a competencias internacionales y destacarme ahí. Entonces yo creo que depende mucho de estos años, de estos 5 años, para que marque la diferencia. ¿Qué le diría al Ítalo de 8, 9, 10 años? Que me siento muy orgulloso, ya que desde pequeño siempre he tenido esa mentalidad y esa humildad de que o sea, ya desde pequeño me imaginaba y jugaba con mi primo en las bicis y decía, yo soy este piloto que ni sé qué, y yo estoy patrocinado por esta empresa, por esta marca. Entonces siempre hubo como que ese pensamiento de que sí podía. Y me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido, ya que nadie me ha regalado nada. Tampoco es que
siempre tuve lo mejor. A veces iba en motos que eran 6 años anteriores, pero aún así les daba pelea. Y en el ámbito profesional, ¿usted nunca de niño, a pesar del juego de las motos, de las bicicletas, nunca pensó de pronto en alguna profesión diferente a la automotriz? No, nunca pensé, siempre ha estado en mi mente las motos. Siempre eso de nunca abogado, No, médico, nada nunca, de eso. nada. Y No. sus papás igual, lo que vos quieras. Sí, eso sí, siempre. O le decían, ve, piensa en alguna otra profesión, incluso con la que se pueda subsistir o patrocinarse uno mismo. Ajá. El tema de la moto. Cuando salí del colegio, yo me quería ir a competir en Estados Unidos, pero no estudiar. Y ahí mi abuelo, mi papá, mi mamá decían que estás loco, dice, y tienen razón. Y les agradezco mucho, ya que ahora, si es que Dios permite, ya en 1 año y medio me gradúo y igual sigo en las motos y estoy en un buen nivel. Y tener ya un título de respaldo ayuda bastante. Entonces, sí me ayudó bastante eso. ¿La meta profesional cuál es? Profesional, sí me gustaría irme a Europa, sí, a yo diseñar nuevas motos o ser ingeniero de las marcas más grandes, así. ¿Y tiene chance actualmente por lo que está Sí, desarrollando? ahora por contactos también, ya que en el mundo de las motos se va conociendo gente. Y bueno, esperar que me gradúe, especializarme en algunas cosas y irme allá. ¿Y qué le tiene que decir, por ejemplo, a sus papás? Yo estoy muy agradecido con mis papás, ya que desde pequeñito siempre me han apoyado, siempre han confiado en mí y que les quiero mucho, ya que sin ellos no estaría donde estoy, ya que siempre ellos, a pesar de momentos malos, han estado ahí y son los únicos que se preocupan por mi bienestar y que quieren todo lo mejor para mí. Si le castigaban y le decían, no te vas a las motos. No, nunca le pusieron ese es que castigo. bueno, también mi papá me acolita ahí. Sí. No, ese castigo no puede haber. Usted hablaba y hacíamos referencia a su abuelito. ¿Qué enseñanzas le dejó él? Algunas. Mi abuelito fue como mi segundo papá, ya que cuando mi papá se fue a Estados Unidos, él me acompañaba a los nacionales, y entonces siempre estuvo ahí. Y siempre me enseñó de que hay que confiar en Dios y estar muy agradecido con Él. También justo veníamos hablando con mi papá de que decía que no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie, solo a Dios. Entonces él siempre ha sido así, siempre ha sido fuerte mentalmente, incluso cuando por la enfermedad que tenía, era, o sea, duro para él, o sea, y también supongo que tenía un dolor inmenso, pero él nunca se mostraba débil ni nada, sino siempre fuerte y optimista. Decía, por ejemplo, yo ya salgo mañana. Y bueno, lamentablemente no fue así. Y entonces, después de la muerte de él, sí hubo un antes y después de mi vida, porque sentí que se acababa todo. Y fue algo difícil para toda la familia, ya que siempre hemos sido muy apegados y todo Unidos. eso. Ajá. Y siempre está en nuestra mente y corazones. Entonces, siempre le tenemos presente a él. Y ahora, antes de cada competencia, hasta tengo así como una conversación con él. Digo, cuídame a mí. Igual a mi primo Pablo, digo, y que salgamos de una sola pieza. Y yo creo que después de que falleció, aumenté más mi nivel en la moto, porque siento como que tengo más seguridad y tengo un ángel que me protege. Entonces, y también me envía bendiciones. Yo sé que desde el cielo está ahí mandándome así como que, igual en el latinoamericano, ver a toda mi familia y no verle a él sí fue
o sea, complicado. Se me hizo feo. ¿Qué es lo que qué cree usted que le diferencian de los otros jóvenes? Porque actualmente la ciudadanía, la gente dice, la juventud ya no es como antes, la juventud se ha dañado, salen a estar con los amigos, a beber, a probar otras sustancias, y muchas veces dejan de estudiar, de dedicarse a alguna cosa que realmente valga la pena. ¿Qué cree que es diferente en usted? Bueno, sí, actualmente la juventud sí está mala, ya que hay muchos vicios. Y bueno, no es que yo sea un santo ni nada, sí tengo mis errores y no soy nada de perfecto, pero yo siempre aquí, cuando salgo a dar entrevistas, o sea, como que incito que la juventud haga deporte porque es bueno, también que no haya muchos vicios, ya que eso no lleva a nada, en un futuro ellos mismos se van a estar acabando. Y sí he dicho, o sea, a las empresas públicas y privadas que apoyen más el deporte, ya que también depende de ellos la juventud de ahora, porque si es que no hay ese apoyo en la niñez de, yo qué sé, fútbol, básquet, y tenemos buenos deportistas aquí. He visto que en patinaje, karting, carros, fútbol, básquet, algunos judo incluso, y que hay buenos, y no he visto ese apoyo de empresas públicas y privadas. Y al menos de las privadas, yo he salido y he buscado. Y he dicho, en lo que puedan ayudarme, no he exigido cantidades así. Y me han dicho no. Y incluso veo que, bueno, y a mí me gusta el fútbol, pero veo que solo apoyan al fútbol. Y bueno, o sea, que bien que apoyan al fútbol, pero también hay otros deportes. Y entonces, que incluso estamos sobresaliendo más que el fútbol. Recién vi que se fue un niño del karting a un mundial. Entonces, igual también al patinaje veo, la hermana de Bicho Matute se va a algunos panamericanos. En judo también vi que Stalin González, ajá, fue campeón panamericano, algo así, y hay algunos más. Entonces, yo creo que deberían apoyar más a la juventud de niñez, porque ahora ya no se ven muchos niños en las motos porque los papás dicen, no hay ni pista aquí. Entonces, ¿para qué? Es más un gasto. Y entonces, sí me gustaría que la empresa pública y privada o personas individuales apoyen más. Y aquí nos hace falta una pista para las motos, porque hay bastantes pilotos que hemos representado bien a Sogues y a la provincia, y hay mucho talento. Y me gustaría ver que hay más niños en las motos, porque les podría hasta yo ayudarles desde mi poca experiencia, pero apoyarles. Y me gustaría que el deporte aquí sea más grande, incluso más diferenciado, que sí, no se centre solo en algo. Incluso en la troncal iba a haber un latinoamericano y es más pequeño que Azogues, no es ni la capital, y veo que apoyan más al deporte. Ahí tenemos la mejor pista del país. También siempre están dispuestos a apoyar. He visto que hacen un gran trabajo todos ellos. Y entonces, incluso el turismo se mueve más si es que hubiera sido ahí el latinoamericano, porque en el latinoamericano en Cuenca estuvo como 30,000 personas. Y entonces, imagínense que vengan acá a Sogues, porque vienen de diferentes partes del país. Y a mí me gustaría que haya aquí un latinoamericano o nacionales. ¿Qué es lo más difícil del motocross? Lo más difícil, el tema económico y también mentalmente, estar bien. ¿Qué decirles a los padres que de pronto los hijos dicen, bueno, me gustan las motos, pero tienen ese criterio que Sí. le decía al inicio, no, cuidado con las motos, mejor cómprate un ataúd de una vez, ya es muy peligroso, es un medio de transporte también demasiado riesgoso? Yo les diría que les apoyen, ya que, como sabemos conversar con mi papá o mi mamá, uno se puede morir aquí en la esquina atropellado o le da un paro, yo qué sé. Entonces, uno nunca sabe dónde va a morir y por qué. Y mientras se pueda,
Yo les diría que les apoyen. Es un deporte que te enseña a ser disciplinado, también porque es individualmente, no dependes de un equipo ni nada, sino de vos, si haces bien las cosas, si eres disciplinado o tienes constancia. Entonces yo creo que eso me ha formado también como persona, porque sin las motos yo creo que esa no tendría esta mentalidad ni estos valores que me ha enseñado. ¿Qué es lo más grande que le ha dejado el motocross? Los valores y también de que por más difícil que sea, siempre se sale. O sea, siempre va a haber días mejores y que todo se puede. Y eso sí, siempre yo con Dios. Le dejo en sus palabras finales, Ítalo. Le quiero agradecer mucho por su tiempo y por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por la apertura, como dije al inicio, ya que están dando a conocer aquí, bueno, algunos deportistas, a la ciudadanía. Y bueno, agradecer a todas las empresas que me apoyan. Aquí Rafael Palacios, en Cuenca, MTI, Troy Lee, algunas Moxal, Amsoil, Pirelli, algunas que no me he de acordar, pero siempre vivo muy agradecido con ellos, ya que me han tenido mucha confianza. Igual para mis papás, muy agradecido con ellos, con toda mi familia, mis amigos, y también que exista más apoyo aquí en la ciudad de Azogues al deporte. No solo hablo del motocross, sino que de todas las disciplinas, que en Azogues hay bastante talento, eso sí estoy seguro, y veo que metemos garra y corazón, como decía mi abuelo. Entonces espero que todas las autoridades, incluso cuando quedé campeón, no... Ah, bueno, eso sí, tengo que agradecer a la Federación del Cañar. Fue un lindo gesto que me hagan un reconocimiento por haber quedado campeón, y no es de una disciplina que ellos manejen mucho, Federado. pero ¿cómo se dice? Como El gesto. el gesto es lo que importa. Entonces eso de ahí es algo chévere para un deportista, porque el reconocimiento dices, ah, ve, hice algo. Pero vuelta a otras autoridades, y yo no me meto así mucho en política ni nada, o personas de ahí, no se ha visto ese apoyo. Entonces sí quisiera que apoyen más al deporte, y porque eso va a servir incluso para que vengan más turistas acá, porque puede ser que vengan competencias de judo, básquet, de eso, y le puede servir eso a la ciudad. Muchísimas gracias a Ítalo Medina. A seguir dejando el nombre de Azogues, de la provincia y del país en alto en todas las competencias, y que siga adelante, que realmente el deporte es una herramienta muy indispensable para el desarrollo de uno como persona y también de la sociedad. Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy buena noche.